You ready to go out there, draw your blood, Mr. Sinclair? You ready to go out there, draw your blood? I ready to die. Anderson Sinclair es uno de los 15 sobrevivientes de un experimento del gobierno de los Estados Unidos, en el cual se piensa que murieron hasta 100 hombres. Ahora, él recibe cuidados de salud gratis por el resto de su vida, pagados por el gobierno. Pero durante 40 años, y sin siquiera él saberlo, se le negó deliberadamente el tratamiento en un estudio de experimentación humana que aún persigue el establecimiento médico norteamericano. Durante 7 años estuve dando vueltas tratando de contar esta historia a un reportero de periódico o alguna persona de la televisión que tuviera interés en hablar de ella, quien al menos hiciera una mínima investigación. Hablé con profesores de derecho, hablé con amigos reporteros, pero fui incapaz de lograr que alguien se interesara en esta historia hasta la segunda vez que le dije a una amiga cuando comía con ella. Era reportera, y para ese entonces me conocía muy bien para que pensara acerca de esto. ¿Estás seguro? ¿Sucedió esto? ¿Cómo sabes que sucedió? ¿Tienes alguna documentación? Le dije sí. Tengo toda esa documentación. Me pidió verla. Y este fue el final del silencio. En 1932, 400 hombres negros en Alabama fueron seleccionados y se les ofreció un tratamiento médico gratis para lo que ellos llamaban mala sangre. En realidad tenían sífilis y el gobierno quería saber qué sucedía cuando la sífilis no se trataba. ¿A usted le dijeron que tenía sífilis? No me dijeron nada por el estilo. Simplemente me sacaron sangre. Veremos la próxima vez. Y eso es todo. Fue todo. Los hombres no tenían ni idea de que estaban siendo utilizados como conejos de laboratorio en un experimento diseñado para seguirlos hasta su muerte. Inmediatamente se supo la historia, se organizó un comité de investigación. Su primera decisión fue detener el experimento. Pero nunca nadie fue castigado o condenado, ningún doctor fue amonestado y hasta el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos ha rehusado condenar el experimento. Tengo sentimientos muy fuertes de que se debió hacer algo más y que tal vez debimos tener un juicio en Nuremberg, al estilo norteamericano, acerca de la conducta del experimento Tuskegee. No tengo reparo alguno en mandar a nuestros jóvenes a la guerra cuando sirven a los intereses de la nación. Y en términos de la sífilis, esta es la causa mayor de mortalidad materna e infantil, así como causa de admisiones en los hospitales mentales. Y sirve a los intereses de la nación a recibir información que nos pudiera proporcionar la mayor protección para toda la comunidad. Victoria a la vista. Aún las víctimas del invasor caminan ignorantes por las calles. El año pasado, más de 60.000 bebés nacieron con sífilis. Y solo en los Estados Unidos, más de 1 millón de casos de sífilis han sido reportados. Solo una pequeña porción de estos casos completan su tratamiento. El estudio Tuskegee comenzó con las mejores intenciones. Para el Servicio de Salud Pública, la sífilis era una emergencia nacional.
Recorrieron todo el sur haciendo estudios de sangre y estuvieron totalmente sorprendidos del número de positivos que encontraron. Era una epidemia, era mucho más. Y aunque odio tener que usar los términos de SIDA, debo decir que se extendía como un fuego salvaje. Estaba asombrado de encontrar tantos positivos. En un intento por solucionar el problema, el Servicio de Salud Pública envió buses especialmente equipados para suministrar el tratamiento a la población infectada. Pero el tratamiento en ese momento, inyecciones de arsénico y bismuto, no era muy confiable y era bastante costoso y solo era efectivo si se daba en forma regular por un largo periodo, por ejemplo, una vez a la semana durante 2 años. Sabiendo que esto no era una cura práctica para los inmensos números de personas que portaban esta enfermedad, el Dr. Tolliver Clark, director de la División de Enfermedades Venéreas del Servicio de Salud Pública, decidió iniciar un estudio interino para observar el curso natural de la sífilis en pacientes no tratados. El Dr. Clark y sus colegas esperaron que esto les ayudara a encontrar una cura más efectiva. El lugar escogido para este experimento fue el área rural alrededor de Tuskegee, en el condado de Macon, Alabama, el área con el índice más alto de sífilis en el país. Desde el comienzo, los sujetos del experimento deberían ser exclusivamente hombres negros. Uno no podía conseguir un grupo de personas con esa incidencia tan alta de serología positiva entre los blancos como teníamos acá. Y estaban tan bien aislados e idealmente equipados para el tipo de estudio que necesitábamos. Fue simplemente un pequeño accidente el que el pequeño sitio de Tuskegee estuviera disponible, pero no creo que fuera algo racista. Los doctores blancos comenzaron una cruzada en los años de 1920. Sentían que la sífilis era algo prominente dentro de la comunidad negra. Llegaron a estimar que el 95% de los negros fueran sifilíticos. Veían que la sífilis en la comunidad negra era una amenaza para la comunidad blanca porque temían que sus empleadas infectaran a su gente o que los peluqueros los infectaran. Así que emprendieron una especie de guerra sagrada contra la sífilis en los años 20. ¿Tiene usted alguna idea de por qué prevalece más entre la comunidad negra? Sí, ellos no tienen mucho cuidado con esto. Y cuando tenemos un grupo de personas que no lo tienen, entonces hay mucha fornicación, y esta es una de sus cosas. Y ellos no tienen el conocimiento ni la información que las personas blancas tienen sobre la protección y otra información. En ese sentido no lo tenían, y aún hoy en día no tienen tanta información como las personas blancas. White people do. En el otoño de 1932 circularon folletos entre los pobladores negros del condado de Macon, invitando a las personas a venir a un tratamiento gratis. En realidad no se les estaba dando nada. Por el contrario, se tomaron exámenes de sangre y 400 hombres negros con sífilis fueron reclutados para el estudio. Una enfermera local de apellido Rivers fue contratada para traer a los hombres a un chequeo periódico. Sabíamos, como todos los doctores en esta área, que estas personas no habrían de recibir tratamiento. Los doctores podrían atender de pronto a un paciente que se quejara de algo aquí o algo allá. Siempre tenían un paquetico dentro del auto que le daban a ese paciente. Usted sabe, ¿no? Bueno, pero ellos siempre les daban esa medicina rosada. Así es, simplemente les encantaba esa medicina rosada. Era medicina rosada con aspirinas contra el dolor, ¿no? Sí, medicina para el dolor de todos los días. Ella era una persona muy amable y amistosa. Nos divertíamos mucho. Nos trataba muy bien. Bueno, ¿y usted confiaba realmente en ella? Confiaba, sí. Tenía mucha confianza en ella. Por supuesto.
Uno no podía comprar la medicina, no podía ir al doctor. Y esto significaba que podíamos recibir la medicina gratis. Y eso fue lo que firmamos, que obtendríamos medicina gratis. Que no nos costaría nada y les dieron a todos. Ahora que lo pienso, debía estar alerta antes de hacerlo. No todos teníamos el mismo problema, pero todos recibíamos el mismo líquido y las mismas pastillas. Y las mismas cápsulas. En vez de un tratamiento contra la sífilis, se les daba a estos hombres aspirinas y tónicos. Se les dijo que eso los curaría. Anderson Sinclair es uno de los pocos sobrevivientes. Hoy tiene 87 años de edad. En 1932, él y los otros hombres compañeros del estudio estaban pasando por el período latente de sífilis, un período no infeccioso, en el cual no hay síntomas visibles. Siendo hijos y nietos de esclavos y con poca educación, estos hombres no eran conscientes de que en un periodo de pocos años, esta enfermedad ataca y destruye los órganos internos del cuerpo, particularmente el corazón, el cerebro y la espina dorsal. Sin tratamiento, la mayoría desarrollaría complicaciones terribles más adelante y eventualmente muchos morirían de la enfermedad. Daban lástima. Había allí un hombre, en este momento no recuerdo su nombre, pero tenía el pecho en un costado todo erosionado. Eso fue lo que los doctores me dijeron que era. Él tenía esos ataques con bastante frecuencia, y yo iba corriendo y lo traía. Me dijeron en uno de los estudios, no lo deje morir en la casa, tráigalo para que lo podamos abrir y ver. Él vivió cerca de 2 años con eso. Nunca nadie supo para qué estábamos siendo tratados. Y estuve con esto desde el comienzo hasta el final. Y lo sobreviví, gracias a Dios. Nunca falté a una cita, nunca perdí una cita. En realidad nunca supe por qué lo hacían, pero simplemente asumí que lo hacían porque eran la autoridad y ellos tenían el poder para hacerlo. Carter Howard tenía 26 años y era recolector de las cosechas cuando se unió al estudio. Estábamos contentos de recibir cualquier cosa que pensamos nos ayudaría. Yo estaba contento. Pensamos que recibiríamos algo gratis y por eso nos unimos al grupo. Las personas incluidas en este estudio eran muy pobres. Eran personas analfabetas y cuando decimos analfabetas no podían ni leer ni escribir. También su vocabulario era muy limitado. No entendían lo que era la sífilis. Y todas las enfermedades las catalogaban como mala sangre. En otras palabras, la anemia, la malaria, la hepatitis. Todas estas enfermedades contagiosas fueron catalogadas igual. Las llamaban mala sangre. Y ellos sabían que tenían mala sangre. Pero se les dijo que ellos podían recibir algún tratamiento. Y ellos no lo entendían. ¿Cómo puede usted hacer entender a alguien lo que tiene? Uno debe tener una inteligencia básica, que era la que ellos tenían. Pero uno también debe tener una educación básica y un entendimiento básico. ¿Los veía usted cada año?
Sí, ellos venían cada año. Yo no sé por qué venían. No nos decían nada. Simplemente le decían a uno que viniera y le enrollaban su manga y le sacaban sangre. Desde el comienzo del estudio, los sujetos fueron engañados, y es en este punto donde surgen los problemas éticos y morales. No se les informó a los sujetos que estaban siendo parte de un experimento. Un consentimiento con buena información no se usaba por esos días. ¿Se les dijo a ellos o se me había dicho que se les dijo de qué se trataba el estudio? Se les prometieron ciertas cosas, pero un consentimiento bajo información no se acostumbraba en esa época. En junio de 1933, Raymond von der Leer, ahora director de la División de Enfermedades Venéreas, tomó la decisión de extender el estudio hasta la muerte de los participantes. Una vez los doctores comenzaron a examinar a los hombres, descubrieron una patología que los fascinó. Raymond von der Leer y Tolliver Clark y otros escribieron cartas acerca de perfectas minas de oro de la sífilis cardiovascular. Una vez se ensimismaron en esta patología, no quisieron dar fin al experimento y consecuentemente buscaron la forma para extender el experimento. Como los pacientes ahora deberían mantenerse bajo observación por el resto de sus vidas, el papel de la enfermera River se hizo crítico. Durante 40 años ella se hizo amiga de estos hombres y de sus familias. Las mujeres se enojaron porque no podían ir. Ellas también estaban enfermas. No sé qué de bueno sacarían de esto. No lo sé. Y no sé si se sentirían en realidad bien. Pero les complacía tener a alguien que viniera desde tan lejos y los recogiera y los llevara allí al instituto. Y pasaran 2 semanas caminando por la calle y escuchando los latidos de su corazón. Y que les dijeran cuál era su presión sanguínea y todas esas cosas. ¿Usted la amaba? Sí, señor. Todos nosotros la llamábamos enfermera Rivers. Todos la llamábamos así, Rivers, enfermera Rivers. Y siempre que uno se encontraba con ella, la encontraba con una sonrisa. Luego, esos pacientes murieron. Comenzó con un compañero. Recuerdo que el primero se llamaba Mark Yarborough. Murió en Moody Payne. Todos ellos, un número grande comenzó a morir. Siguieron muriendo, creo que Andrew Swing, Buster Swing, un número grande de ellos. Luego mi suegro también estaba en esto. Y recuerdo que el año que murió le dieron a la familia $35 para el funeral. Fue la primera vez que vi $35. A las familias de los hombres se les ofreció un pequeño pago en efectivo para el funeral a cambio del permiso para efectuar una autopsia. Los doctores querían descubrir el daño que había hecho la sífilis. El punto principal del estudio ahora era asegurar las autopsias de estos hombres. Tomaron parte del cerebro y tomaron el corazón. Estas eran las 2 áreas que queríamos investigar a fondo. ¿Tuvieron problemas para obtener el permiso para las autopsias? En realidad no, porque estas personas se sentían muy bien con poder tener un buen entierro. Así que nosotros lo hicimos así al asegurarles un entierro decente, pagándole a las funerarias, y una de las razones para obtener la autopsia era pagarles eso. Con la funeraria, según creo recordar, la mitad del dinero se le daba a la familia y la otra mitad a quienes lo enterraban, para que ambos cooperaran en estos exámenes después de la muerte.
Hacia finales de 1930 y comienzos del 40, un número grande de los hombres del estudio murió. Los documentos del Servicio de Salud registran que la incidencia de muerte de estos en el estudio ahora era el doble que la de los negros no sifilíticos de la población del condado Macon. Los documentos muestran que el índice de vida promedio era de 8 años menos. La enfermera Rivers asistía a la velación de los hombres cuando morían. Con frecuencia ella tomaba la mano de la viuda y se la tenía un rato entre las suyas para reconfortarla y sacarla de ese triste momento. Todos llorábamos. La enfermera Rivers también lloraba y al final de la ceremonia le pedía permiso a la viuda o a la persona indicada para efectuar la autopsia. Esto se convirtió para ella en algo personal. Lo pedía como un favor. Le decía a la viuda, querida, necesito que usted haga algo por mí. No lo tiene que hacer, pero le ayudaría a los doctores del gobierno. Ellos necesitan investigar qué mató a su esposo. Y si podemos encontrar la causa de su muerte, podemos ayudar a otras personas. Así que usted estaría haciendo esto por mí, querida. Ella simplemente hablaba en esos términos. Hacía como una súplica personal. Las autopsias fueron llevadas a cabo en el Hospital John Andrew, en el campo del Instituto Tuskegee, la escuela más prestigiosa de la comunidad negra en el sur. El hospital no estaba delinquiendo. Para los doctores blancos, la enfermera Rivers era un vínculo vital con las familias de los negros. Yo decía, bueno, ahora el doctor quiere abrir el pecho de su esposo y su cuerpo, y les mostraba cómo lo iban a hacer y dónde lo iban a hacer. Y les preguntaba, ¿usted sabe lo que es una operación? Es como una operación. Es como cuando uno va a un hospital y lo ponen sobre una mesa y lo operan. Tiene que cortarlo por el estómago. Pero decía, por supuesto usted sabe que la gente está dormida, que ellos no saben qué se les está haciendo. Eso solía decirles. Es como una operación, excepto que en este caso la persona está muerta. Y decía, sí señora, ahora nadie va a saber que este cuerpo fue abierto, que el cuerpo ha sido operado, a no ser que usted lo diga. Porque yo no lo voy a decir, no se lo voy a decir a nadie. Y de esta forma lograba las autopsias. Los hombres informalmente se llamaban entre sí la Sociedad de Entierro de la Enfermera Rivers, porque en esa comunidad de negros pobres, la ceremonia de la muerte y un entierro digno eran eventos muy importantes en la vida de un individuo. Ellos sabían que tenían sífilis, sabían que eran parte del estudio de la enfermera Rivers, que se llevaba a cabo y estaban complacidos con ello. En realidad tenían un sentimiento de orgullo de ser parte del estudio de la enfermera Rivers. Yo no puedo aceptar el hecho de que ella sabía para qué nos estaba tratando esa gente. Ni siquiera nos lo dijo. ¿Usted no puede creer que ella lo sabía? Es difícil para mí tratar de imaginarlo y entender por qué. Que ella hubiera mantenido el secreto por tanto tiempo, si en realidad nos quería tanto como nosotros a ella, no puedo ver el porqué. El estudio no se hubiera podido efectuar sin ella durante este periodo. No se hubiera hecho sin ella porque ella fue el vínculo que lo mantuvo. Dígame, ¿usted cree que parte de ese vínculo fue porque ella precisamente engañó a los demás? Bueno, yo dudo de que ella hubiera engañado a nadie. Lo dudo. Estoy seguro de que ella sentía que quería ayudar a la gente. Y estoy seguro que ella sentía que no dañábamos a nadie y si no, no se hubiera involucrado. ¿Y ese también es un sentimiento? Sí, lo es. No creo que dañáramos a nadie.
esta cadena de infección. Hacia finales de los años 30 se descubrió que grandes dosis de arsénico proporcionadas adecuadamente por un periodo corto ayudarían a curar la sífilis. Programas para tratamiento a gran escala fueron establecidos en el sur. En el condado de Macon, la enfermera Rivers se unió a los centros de tratamiento rápido para asegurar que ninguno de los participantes del estudio recibiera el tratamiento sin darse cuenta. El Servicio de Salud Pública había comenzado un estudio masivo para encontrar personas que tuvieran sífilis e inclusive un esfuerzo aún más masivo para agruparlos en habitaciones de hoteles durante 5 o 3 días, para que pudieran recibir estas inyecciones masivas compuestas de arsénico. Y yo recuerdo que uno de los participantes testificó durante las indagatorias del Senado y dijo que se le había sacado del tratamiento, que se le había mentido y se le había enviado en bus desde Montgomery hasta Alabama, la capital, a Tuskegee, para ser parte de un estudio para que no pudiera ser tratado. Ellos dijeron que tenía que irme, pero estaban equivocados. No lo supe hasta que llegué allí la mañana siguiente. ¡Qué mal día! La enfermera corrió por entre el grupo. Ella era una mujer más bien baja de estatura. Dijo, he estado buscando a un hombre toda la noche, a un hombre que no debe estar aquí. Y dijo su nombre, Herman Shaw. Cuando dijo mi nombre, me levanté. Dije, mi nombre es Herman Shaw. Dijo, ¿cómo? Yo dije, mi nombre es Herman Shaw. Ella me dijo, venga acá, venga, ¿qué está haciendo aquí? Dije, me pusieron en el bus y me dijeron que viniera aquí. Ella me dijo, usted no tiene ningún asunto acá, se supone que debe estar en la clínica del condado de Macon. Me hizo levantar y me sacó en un taxi, luego en un bus y me envió a Tallahassee y regresé a casa. Así que lo sacaron de la línea del grupo de Sí, tratamiento. señor. Fuera del edificio donde estaban los que recibían el tratamiento. Sí, señor. Bueno, padre, yo estaba joven y estaba pequeña. Recuerdo que le dijo a mi mamá, llamaba a mi mamá niña. Él dijo, mi niña, ¿sabes? Tengo que ir al doctor mañana, y él iba. Mi mamá entonces le alistaba su ropa y la enfermera Rivers venía y lo recogía. Y luego iba y recogía a los otros. Algunas veces tenía a más de un hombre en el auto y luego iba al doctor. Y cuando regresaba traía esa bolsa con medicinas. Y yo, pues, usted sabe, amaba mucho a mi papá y le decía, papá, ¿qué tienes ahí? Porque pensaba que eran cosas ricas como dulces y galletas para mí y todas esas cosas. Y me decía, bien, he recibido mi medicina. Y luego me enviaba a traer un vaso con agua para tomar su medicina. Y yo le preguntaba, ¿por qué vas donde el doctor todo el tiempo? Pues nosotros nunca íbamos al doctor. Él decía, este es el doctor del gobierno y nos está tratando. ¿Matarán la penicilina la espiroqueta de la sífilis? Parece haber buenas noticias. Noticias que prometen lo suficiente para arriesgar el que la medicina sea la única prueba concluyente. Se buscan voluntarios con sífilis a quienes nada se les puede prometer. Estas fueron buenas noticias. El descubrimiento de la penicilina fue un punto crítico en el experimento. Por primera vez había una cura simple y sencilla para la sífilis. Una vez la penicilina estuvo disponible en grandes cantidades después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno lanzó una campaña masiva para eliminar la enfermedad.
La penicilina cambió toda la imagen, porque la razón principal por la cual queríamos hacer el estudio en el primer lugar era porque no esperábamos la penicilina, y el tratamiento que teníamos probablemente era tan malo o peor que la enfermedad. Pero de alguna forma es infortunado, porque cuando uno recibe un tratamiento tan bueno como la penicilina, uno deja de pensar acerca de la enfermedad y uno deja de estudiarla y no sabemos simplemente cómo tratarla. A pesar de la disponibilidad de la penicilina, el Servicio de Salud Pública a finales de los 40 y en los 50 continuó sus esfuerzos para prevenir que los participantes en el estudio recibieran tratamiento. Con el apoyo del cirujano general de los Estados Unidos, contactaron a diferentes comités locales y les pidieron excusar a los participantes del servicio militar, ya que todos los candidatos iban a ser examinados y tratados para sífilis si los encontraban infectados. Los comités accedieron a pesar del hecho de que era una ley del estado de Alabama que cualquier identificado de tener sífilis debería recibir tratamiento. A comienzos de los 50, a medida que aumentaba la movilidad de las personas y algunos de los participantes se fueron a vivir a las ciudades industrializadas del norte, las oficinas del Servicio de Salud Pública alrededor del país rastrearon a estos participantes para asegurarse de que se les mantuviera dentro del estudio. Se les pidió en particular asegurarse de que hubiera autopsias totales a quienes morían. En un memorando interno en 1952, un cirujano superior del Servicio de Salud Pública escribió: todos nosotros, quienes trabajamos con el proyecto Tuskegee, miramos los resultados de la patología para contestar nuestras preguntas. Si sonamos un poco macabros, podemos decir que estamos mirando hacia el futuro una cosecha más rica de 200 autopsias en los próximos 5 o 10 años. En 1952 el Servicio de Salud Pública revisó el estudio por primera vez a la luz del descubrimiento de la penicilina. Usted estuvo involucrado en este estudio en el tiempo en que la penicilina estuvo disponible y que podía haber sido utilizada, y se tomó la decisión de no utilizarla. ¿Cómo se siente con esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con la decisión por esta razón. En el momento en que la penicilina en forma apropiada para tratar a aquellas personas bajo esas circunstancias estuviera disponible para todos, hubieran estado en un periodo latente por lo menos 25 años. Y así como decía una de las personas de la época antigua, si un paciente ha tenido sífilis por 25 años, uno no los trata, simplemente los felicita. En otras palabras, cualquier complicación de la enfermedad se hubiera mostrado entonces, y no existe evidencia que al dárseles penicilina en ese momento hubiera reversado alguna de las complicaciones que ya estaban presentes. La controversia acerca de si la penicilina curaba la sífilis latente continuó durante varios años, pero fue ciertamente resuelta en términos de la política de los servicios de salud pública en 1953, cuando el Servicio de Salud tomó una posición oficial de que la penicilina era un tratamiento efectivo no solo para la sífilis temprana, sino para la sífilis latente también. Así que uno no puede defender el no haber tratado a aquellas personas en ese tiempo, si esa era la posición normal oficial en el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Eso era lo que debían hacer, pero no lo hicieron. Mi primer encuentro con el estudio Tuskegee fue después que regresé y ejercité mi práctica. Yo tenía un hombre viejo en el hospital que necesitaba penicilina por alguna razón. Sospeché que tenía neumonía, pero honestamente no recuerdo. Pero cuando ordené una inyección intravenosa de penicilina para él, una de las enfermeras más antiguas, quien por casualidad era negra, me dijo: pero doctor Story, usted no debe darle penicilina a este hombre. Y yo dije: ¿por qué? ¿Es alérgico a la penicilina? No, señor, pero él es uno de los pacientes de la enfermera Rivers. Y yo le pregunté: ¿y eso qué tiene que ver con esto? Bueno, yo no creo que usted sepa que no se le debe dar penicilina. Yo le dije: ¿por qué no? Dígame por qué no, o si no, dele la penicilina. Ella dijo: bueno, yo creo que usted debe llamar al departamento de salud. Llamé, pero era tarde, así que dispuse que trataran al hombre con penicilina.
Para continuar viviendo a toda costa, a veces se deben hacer investigaciones para adelantarse a la vanguardia, a la mística, para entender cómo mantener la salud desde el punto de vista de la salud pública, mirando hacia el individuo. ¿Se pierde el individuo en su medio? ¿Se pierde como una cifra más? ¿Se pierde? Tratamos de que no se pierda, pero en la investigación algunas veces eso sucede y no debemos dejar que suceda. En ese momento no sabía qué significaba lo que estaban haciendo. Mirando hacia atrás sé que no significaba nada. Nada bueno para mí. Ya que vení a sacarme la sangre e hice a otra parte con ella. No sé por qué lo hicieron. ¿Lo enojaba eso entonces? ¿O en este momento le causa algún tipo de enojo o de molestia? No, en ese entonces no. Tampoco ahora. ¿Usted piensa que los doctores eran hombres malos? Sí, señor. Sabía que lo eran. ¿Qué lo hace hablar así? Porque usted ve, yo sobreviví a esto, y hay personas que han leído acerca de esto, pero estas personas que leyeron sobre ello, lo leyeron. Y quienes pasamos por el experimento, sabemos acerca de esto. No le deja a uno un buen sentimiento. Debo ser justo con usted. Uno no puede ir por la vida odiando a las personas, pero no es un buen sentimiento. ¿Los odia? Bueno, no, señor. No los odio. Pero soy como decía mi padre. Él decía que no estaba por encima de ninguna carne humana, pero estaba en contra de la forma en que las personas abusaban de la carne. Así que estoy tratando de pensar, es algo complicado. Opereica, un pueblo de blancos a 10 millas de Tuskegee, 1992. Para mí en el sur, por lo menos en mi pueblo, los negros no tienen respeto. Está bien, no les importa qué hacen. No encienden las direccionales para voltear una esquina. A ellos no les importa si usted está detrás de ellos y quiere continuar derecho. Y están hablándole a alguien que está allí en una colina cercana. A ellos no les importa caminar, cruzar la carretera, así usted esté a media cuadra de distancia. El estudio de Tuskegee se llevó a cabo con un trasfondo de prejuicio racial que aún sobrevive en Alabama. Pero para los hombres de este estudio, el racismo era un hecho aceptado de la vida. ¿Este fue un estudio racista? Absolutamente no. No hubo nada racista en esto. Se llevó a cabo en Alabama rural, en el condado de Macon. Se hizo con negros. Se llevó a cabo en una sociedad en la cual el 35% de la comunidad tenía sífilis.
Inicialmente, por eso se hizo el estudio en ese lugar. Y fue hecho con negros porque eran sedentarios. Y se sabía que permanecerían en la parte rural de Alabama y se podrían seguir cuidadosamente. En ese sentido sería racista, sí, pero en la forma más benigna del término. Estamos reuniendo un grupo de personas blancas y negras, y lo siento, pueden ser en su mayoría De tal negras. padre, tal hijo. Eso es básicamente todo. De tal padre, tal hijo. El negocio de la familia es el bienestar social. La gente dice que no necesitamos una guerra. Esto probablemente me traerá mucho sufrimiento. Este país podría utilizar una guerra para saber quiénes son las personas fuertes y quiénes no lo son. A mediados de los años 60, el advenimiento de los derechos civiles había cambiado fundamentalmente el contexto social del estudio Tuskegee. En ese momento, Peter Buxton era un oficial joven en el Servicio de Salud Pública de San Francisco. Me quejé como un empleado público sin miramientos por ser un empleado del Servicio de Salud Pública. Me quejé diciendo que yo pensaba que esto ya no era algo moral para hacer y que todo el buen trabajo del Servicio de Salud Pública podría ser fácilmente cuestionado por las personas que se encontraran con este estudio y lo utilizaran con propósitos negativos en vez de mirar toda la imagen y tratar de obtener el resultado correcto de ella. Mi reacción fue la de que se debía hacer un intento para explicarle por qué se había comenzado el estudio que se estaba haciendo, cuál era el carácter de las personas involucradas, y pienso que esto fue lo que se hizo en ese momento. No conocí al señor Buxton, pero creo que se hizo el esfuerzo por tratar de presentarle los hechos. Hubo un silencio muerto por parte del Centro de Enfermedades Contagiosas de Atlanta y después de mes y medio más o menos vino un burócrata que estaba en licencia ordinaria a entrevistarme y a ver quién era esa persona extraña de San Francisco y qué trataba de lograr. ¿Era yo un lunático o había encontrado algo que ellos no entendían? Nadie fue muy complaciente acerca de este estudio. Estábamos todos muy preocupados acerca de él. Uno de los puntos científicos era que si habíamos comenzado un estudio, había que completarlo y no abortarlo. También yo pienso que ellos no saben cómo terminarlo. Si lo terminan, tendría que ofrecerse una explicación a los hombres, porque a ellos se le había dicho siempre que el experimento continuaría, que ellos continuarían tratándolos. Creo que no se termina por no haber una buena explicación para dar. Estas eran personas que habían estado en el estudio por cerca de 35 o 36 años, y sentíamos que teníamos una obligación para seguirlos tratando por lo menos, para saber cuál era el precio que se les había ofrecido. Con gran controversia dentro del Servicio Nacional de Salud, los doctores se reunieron en Atlanta para decidir si el experimento debería continuar. Discutieron la posibilidad de tratar a los sobrevivientes, pero después de una cuidadosa consideración decidieron que el experimento debería continuar. Bueno, no creo que personalmente estuviera cometiendo una atrocidad.
Pienso que, dada la información que teníamos en ese momento, se podía juzgar como algo científicamente sólido. Creo que políticamente fue probablemente un error. Probably a mistake. Inconsciencia, indolencia, inconsciencia. No se pensó en nada. Muchos de los investigadores fueron entrenados en la importancia de avanzar las fronteras del conocimiento, y esto se convirtió en la meta primaria y en la búsqueda. Se olvidaron de que estaban sometiendo a seres humanos a un daño considerable. Simplemente no se enfrentaron a esto. Sí. Nos pagaron. Trato de recordar. Y todos los participantes vivos obtuvimos lo mismo, $32,550 con 20 centavos. El estudio de Tuskegee fue terminado finalmente en 1972, después de que se descubrió y se publicó en la prensa. Los abogados que actuaron en defensa de los hombres demandaron por daños al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno llegó a un acuerdo fuera de la corte por $10 millones para que los dividieran entre los sobrevivientes y los parientes de aquellos que habían muerto, y los sobrevivientes recibirían cuidados médicos gratis por el resto de sus vidas. Dígame, ¿cómo se ha sentido últimamente? Bien. ¿No ha tenido algún problema de dolor? Sí, he tenido problemas con mi... ¿qué? Empeine. Sí, empeine. ¿Tiene algún dolor en la pierna, en los codos o en el tobillo? En el tobillo. Bien, veamos. Pienso que vamos a necesitar otro análisis del hueso. Pienso que fue un error. Y pienso que el gobierno federal se siente culpable por esto. Y está en lo correcto. Yo traté a algunos de estos pacientes y aún tengo a algunos de los participantes del estudio. Y el gobierno federal se siente tan culpable que les comprarían inclusive una bicicleta de 10 velocidades si se les dijera que esa era una necesidad médica. Yo recibí $32,500. Recibí lo suficiente para terminar de pagar mi casa. ¿Usted sabe por qué le dieron este dinero? Nunca lo entendí realmente. Nunca lo entendí ni entendí qué estaban haciendo. Pero está bien, lo podrían hacer de nuevo, no estaría en contra de ello. Podrían hacerlo de nuevo, no estaría contra ellos. No estaría contra ellos.
Yo creo que apreciaron mi cooperación con ellos por 25 años. Eso fue todo lo que pude sacar de todo esto. Que apreciaron y estaban agradecidos conmigo por cooperar durante 25 años. Eso fue lo que dijeron.